Capítulo 3. Las capacidades de un Uzumaki. Siendo un niño lo suficientemente particular ante todos los que miraban por momentos lo que el pequeño rubio hacía, en vez de tomar los tiempos para salir a jugar a divertirse con los demás, esta era la etapa en donde todos empezaban a desarrollar sus propias amistades al haber llegado al primer escalón en la vida, en la preparación como un ninja. Hace un tiempo que vivía en soledad y no era capaz de hacer nada con alguien, pero ahora podía decir con mucho orgullo que habían personas que realmente lo valoraban. Era como si obtuviera un poderoso impulso para seguir con su camino autoimpuesto, que imposible para muchos, ser Hokage era una visión extremadamente clara para él. Desde el día en que fue capaz de tomar uno de los tantos libros que se almacenaban en la biblioteca de su hogar, la curiosidad nació de su interior y al mirar la pasta con el grabado de un remolino siguiendo un patrón en específico, supo que existían cosas más allá de su entendimiento en aquella abandonada casa en la que vivía. Podía ser un ignorante total y lo aceptaba si alguien se lo dijera. Es por eso que imponiendo una serie de reglas a seguir, tomó la disciplina que tal vez no requiera en estos instantes, pero también comprendió que seguir molestando al viejo Hokage no llegaría a nada. Era medianamente divertido escapar de los escuadrones ninja, pero no conseguía absolutamente nada con eso más que el odio en aumento de la población en la aldea. Natsumi Uchiha. Era una frase corta pero con un significado subyacente que traía un peso mayor al conocerse la razón de mencionar tan aclamado apellido. No hubiera pasado nada si se tratara de una mención trivial, pero esta no era la ocasión. Siendo más exacto en la cuestión que se suscitaba en estos precisos instantes, su llamado trajo consigo su pronta aparición en lo que parecía ser un pequeño campo de combate si la forma cuadrilateral de la plataforma era una indicación, y Naruto estaba siendo emparejado a una pelea contra la hija del jefe de clan de los Uchiha. Nadie quería enfrentar a alguno de ese aterrador clan, quienes fueron tan aclamados y temidos por el mundo a causa de su fundador. El respeto por ellos estaba en lo más alto de Konoha. Naruto no sabía a ciencia cierta si su sensei lo odiaba, ya que al escuchar cómo el hombre de apariencia nada alentadora mantenía una sonrisa que incomodaba a cualquiera que le mirara. Y siendo aquel hombre, llamó a aquella niña que mantenía una cara de pocos amigos, sin contar el hecho de mostrar poco o ninguna emoción en su rostro. Como último combate de este día, nos mostrarán lo que les han enseñado en estos años, y aunque no sean muchos, estoy bastante seguro que sus padres habrán hecho todo lo posible por ustedes. Así pues, que Naruto Uzumaki pase a la plataforma de combate. Siendo el único que se alegraba de que este encuentro se llevara a cabo, no importaba en estos momentos la desigualdad de habilidades que existía entre ambos niños, lo que él quería en estos instantes era ver cómo barrían con el suelo al demonio. Para ambos combatientes, les dejaré en claro las reglas de este combate amistoso. Número 1. No se vale matar. Si alguno de los dos sale del cuadrilátero, automáticamente queda eliminado del encuentro. Y por último, usa todo lo que tengas a tu disposición. Mitsuki, como maestro y a su vez compañero de Iruka, dijo con interés mientras se alejaba del cuadrilátero y dejaba a ambos niños para que el combate iniciara. Siendo ella el equivalente a lo que su padre esperaba de un hombre, era una niña centrada y no se iba con rodeos tal y como su hermano mayor lo era, y sin esperar a que el niño que tenía delante hiciera un movimiento en contra suya, la pequeña Uchiha se acercó rápidamente al sorprendido rubio que apenas si fue capaz de procesar lo que sucedió de un momento a otro. Y tal como no esperaba, sintió de repente como algo se estrellaba fuertemente sobre su rostro para consiguiente salir volando unos escasos metros por los aires. No cabe decir lo humillante que resultó su derrota y el cómo ahora todos tenían una percepción sobre él como el último de la clase, y una vez cayó, el proceso se repitió semana tras semana, siendo el mismo combate, siendo el mismo resultado. Cada vez que podía moverse, al momento siguiente ya era derribado por la indomable Uchiha que se fortalecía cada vez más que se enfrentaban en la academia, y cuando por primera vez parecía que mostraría algo más que ser golpeado por la Uchiha, era totalmente incapaz de protegerse de los golpes de su oponente. Los días se volvieron semanas, y las semanas rápidamente se convirtieron en meses hasta que llegó un punto en el que el mismo Uzumaki explotó de furia al sentirse terriblemente débil. Un sentimiento espantoso nació de su corazón, cuando su moral estaba por los suelos, todo lo que estaba pensando era en el fracaso que era y representaba para todos. Odiaba tener que luchar contra esa niña aterradora, odiaba tener que ir a la academia, odiaba prestar atención a las clases, odiaba el simple hecho de leer algo. Fue allí cuando aquel libro de pasta azulada invadió sus pensamientos, sintiendo una vez más una pizca de curiosidad por lo que era aquel libro, y aunque su flojera y disgusto por la lectura fuera alta, su curiosidad se alzaba por las nubes. Odiaba ser débil, pero odiaba aún más el hecho de no poder hacer absolutamente nada para volverse más fuerte.
En cuanto volvió a la abundante biblioteca que tenía bajo su poder, al momento en que se decidió por echarle un vistazo al libro que mantenía el honrado logo de su clan, el mundo de Naruto alcanzó nuevos horizontes. Ha pasado un año exacto desde que Naruto ingresó a la academia y podía decir sin lugar a dudas que de algún modo muy retorcido le ha servido de algo todas las abundantes palizas que recibió por parte de la estoica Uchiha, que simplemente hacía lo que se le pedía, derrotar a su oponente. Y como era habitual por parte de uno de sus senseis, una vez más pasaron a la plataforma de combate con la intención de tener otro encuentro amistoso. No sabía cómo explicarlo a ciencia cierta, pero su miedo, que siempre se elevaba cuando llegaba el momento de enfrentar a la Uchiha, casualmente ahora carecía de tan particular emoción. Podía no ser mejor que ella en el combate cuerpo a cuerpo, pero si todo lo que aprendió y comprendió era verdad, nada de lo que ella hiciera debería de servir. Fue entonces cuando Mitsuki se retiró de la zona en que la Uchiha ya se encontraba a escasos pasos de su posición, y teniendo su más rápida reacción hasta ahora, estaba llevando todos sus sentidos al máximo, teniendo el tiempo más que contado para tomar un pequeño papel de sus bolsillos, y mientras que su oponente ya lanzaba su puño en dirección de su rostro. Naruto por su parte se contuvo a solo esquivar con gran agilidad el golpe entrante de la niña, dándole el momento perfecto para morder un poco sus dedos, y con la ridícula cantidad de sangre que se derramaba en cada uno de ellos garabateó sobre la pequeña hoja. Tiempo más que suficiente para que Natsumi saliera de su pequeño aturdimiento y lanzar su otro puño. Y mientras observaba en cámara lenta cómo su brazo pasaba a un lado del rubio, su sorpresa una vez se disparó al no entender cómo este niño era capaz de esquivar su rápido y concentrado ataque, solo colocando aún más peso sobre la situación al notar cómo un pequeño papel se pegaba a su cuerpo, y como si hubiera activado algo a través de ese misterioso pedazo de papel, Natsumi sintió como perdía por completo la movilidad. Ser apaleado por ti por un año debió servirme para algo después de todo. He aquí los resultados de no querer quedarme bajo un pedestal, Uchiha. Dijo Naruto con una seriedad tan oscura que no existía emoción alguna en sus palabras de consolación, y con la realidad golpeando sobre ella, la pequeña salió arrastrándose por el suelo mientras terminaba fuera del cuadrilátero sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Y ante el jadeo común de asombro en los espectadores, tanto estudiantes como ambos maestros quedaron estupefactos ante el resultado, imprevisto en lo absoluto. Nadie podía creer que la prodigiosa Uchiha pudiera ser derribada por alguien que no fuera Sasuke. El ganador es Naruto Uzumaki. Todavía demostrando su asombro por lo que sus ojos habían captado, Mitsuki simplemente atinó a decir lo que sus pensamientos querían en estos instantes. Incluso si odiaba con todo su ser al mocoso, era impresionante ver cómo progresó de un momento para otro. Ya podía estar tranquilo después de este encuentro que para él pudo ser demasiado corto, pero ¿no habían sido todos de esa manera? Sin nada más que hacer en el cuadrilátero, salió de la zona no sin antes colocar su mano en posición y realizar un sello manual, y ante la vista de todos, aquel papel que colocó sobre el abdomen de la Uchiha dejó salir un rápido resplandor para segundos después caer al suelo. Y en tanto Natsumi sentía con asombro el hecho de poder moverse con naturalidad, observó a lo lejos cómo aquel niño que siempre era llamado un fracasado fue capaz de derrotarla, muy a su manera a pesar de todo. No queriendo olvidar esta lección, vio como por el suelo yacía aquel papel manchado en la sangre del rubio, claramente con un grabado sobre el mismo material, y decidiendo guardar tal objeto entre su ropa para luego preguntar al respecto, ella necesitaba saber cómo había sido vencida. Ahora que pasaba menos tiempo con Ayame y Teuchi, Naruto se había dispuesto a tomar muy en serio su sueño para convertirse en el próximo Hokage. No hacía más que desplegar una cantidad considerable de clones y los repartía para obtener más conocimiento. Siguiendo siempre ese ciclo interminable, no importando el hecho de estresarse o sobrecargarse de información, todo lo que vendría a él era de utilidad por más mínimo que fuera el dato. Otro aspecto crucial a dominar eran los sellos manuales con las manos, ya que si optaba por dominar los jutsus que tenía en abundancia debía empezar por algún lugar, y mientras se enriquecía en conocimiento sobre cómo ejecutar cada jutsu de su respectiva clasificación, era necesario realizar sus respectivos sellos, y lo que era aún más importante, dominar la naturaleza de chakra necesaria para emplear un jutsu. Naruto no sabía el por qué en su hogar contaba con una cantidad inimaginable de jutsus de todo tipo, información que simplemente no encontrarás en la Biblioteca General de Konoha, y lo que era aún más preocupante, un pergamino con un listado de jutsus denominados prohibidos, y fue de allí que sacó los clones de sombras. Existían muchos otros como el dios del trueno volador, algo que se llamaba Edo Tensei, el sello de los 8 trigramas,
el sello de liberación de los 5 elementos, y ese era el hecho, saber para qué funcionaba cada uno y lo aterradores que eran las técnicas. De igual manera tuvo el impulso de aprender todo lo que contenía ese pergamino, ya sea para un uso futuro y que sirviera en alguna situación atenuante. Y mientras el Uzumaki adquiría abundantes conocimientos, en otro lugar se llevaba a cabo una silenciosa pero agradable cena en familia. Dándose con exactitud en el complejo Uchiha, la familia del jefe del clan estaban degustando de sus respectivas comidas, o eso fue hasta que la matriarca habló en dirección de donde se encontraba su pequeña hija, y preguntando cómo le había el día de hoy en la academia. Tanto Natsumi como Sasuke palidecieron al saber eso. Rápidamente los adultos tomaron nota de las distintivas reacciones de ambos niños, y siendo Fugaku el más severo de la familia, él ahora le preguntó a su hija cómo fue su desempeño en la academia, muy para el gran nerviosismo de Natsumi. Bueno, todo fue como de costumbre. No queriendo abordar el tema por el cual estaban esperando todos en el comedor, incluso Itachi, que se mantenía neutral en todos los asuntos que sucedían en su casa, era algo que en esta ocasión cambió. Jamás había visto a sus dos queridos hermanitos tan nerviosos por algo, y debía saber que era exactamente el origen de sus inquietudes, y por eso dejó que su padre continuara preguntando. No me parece que todo haya marchado igual si sus rostros de miedo los delatan. Pasó algo durante la sesión de entrenamiento, ¿no es así? Dirigiendo su típica mirada carente de emoción a su hija más pequeña, ahora más que nunca deseaba saber quién había derrotado a su hija, si en todo el año que había transcurrido se mantuvo victoriosa. Bueno, fui derrotada en combate. Es difícil de explicar para mí cómo fue, pero todo pasó tan rápido que en algún momento perdí mi movilidad y luego fui lanzada fuera de la plataforma de combate. Sintiendo como tener que decir su humillante derrota a su familia era muy vergonzoso para ella, mas sin embargo obtuvo rostros de incredulidad por parte de sus padres y hermano mayor. ¿Cómo es eso? ¿Perdiste sin razón alguna la movilidad de tu cuerpo? ¿Y ni siquiera tu oponente te tocó en algún momento? Siendo difícil de digerir para Itachi, siempre se había mantenido fiel a su creencia de que alguien era más fuerte, pero había sido muy perceptivo con los niños que ingresaron a la academia y nadie de ellos tenía las capacidades como para derrotar a un Uchiha. Incluso si sonaba jodidamente arrogante, poco o ninguno de esos niños recibían entrenamiento por parte de sus clanes, y si ese era el caso entonces no había más que analizar. Solamente colocó esto sobre mí e inmediatamente perdí la movilidad. No sé qué es, pero me encargué de traerlo conmigo para ver si ustedes me podrían decir de qué se trata. La pequeña Uchiha dijo con aceptación a su vez que sacaba de su bolsillo un pedazo de papel y procedió a mostrarlo ante todos. Ese estilo de dibujo y su significado es tan claro, incluso no existe imperfección alguna en su escritura. Además, utilizó su propia sangre para escribir. No cabe duda alguna, ese no es un simple papel tal y como pensaste. Eso que tienes en tus manos es un sello, propio del arte de sellado. Sintiendo como su molestia desaparecía al conocer el motivo del por qué su hija había sido vencida, era de conocimiento común que si existía algún experto en sellado estaba garantizado que tenía de su lado un arsenal impresionante de técnicas para derribar a su enemigo. ¿Podrías recordarnos contra quién peleaste? Siendo el turno de Mikoto para hacerse presente en la conversación que tanto furor causaba en los presentes, en tanto Sasuke y Natsumi se miraron por un segundo, la pequeña Uchiha miró a su madre con una intensidad que jamás había mostrado antes, por lo que estaba a punto de decirles. El niño que me derrotó se llama Naruto Uzumaki. Natsumi reveló sin preámbulos el nombre tan controversial, y es que incluso los niños conocían que ese Naruto era la abominación de la aldea, e incluso del mundo entero. ¡Achu! Oh vamos. Parece que alguien está hablando de mí, pero eso es tan injusto, mínimo me gustaría saber quién es. Siendo un atardecer tan colorido y lleno de vida ante la vista del sol ocultándose de manera lenta y con el lago reflejando los pequeños destellos naranjas que el sol dejaba salir, siendo momentáneamente interrumpida por la figura de un concentrado Uzumaki que luchaba contra un clon de sombras, mientras alternaba su flujo de chakra en completa sincronización. Lo que para muchos es inimaginable pensar que es posible caminar sobre el agua, había aquí un niño contradiciendo los pensamientos errados de las personas en su conjunto, cumpliendo con su cuota de entrenamiento diario, teniendo un peso mayor para el Uzumaki al tratar este encuentro como el beneficio externo al que uno se esperaría al ver pelear a dos personas. Entonces este es el volumen 7e. Realmente mi emoción por saber más me llevó demasiado lejos. Supongo que podría tomarme con más calma los últimos 4 volúmenes.
Estando un poco lejos de donde sus clones ahora mismo luchaban para ver quién tenía un mejor dominio sobre el control exponencial de chakra, la finalidad de ese espectáculo era simple y sencillo: mantenerse en ritmo sobre el agua. Oye tú, ¿cómo es que puedes hacer tal cosa como caminar por el agua? Saliendo de su concentración al escuchar la voz de una niña en sus cercanías, Naruto simplemente desvió su mirada de su libro para observar a lo lejos a esa niña que con anterioridad había llegado a ser su mayor obstáculo. No tenía nada en contra de ella ni mucho menos. Él siempre respetaba a los más fuertes y comprendía el por qué fracasaba cada semana. Puedo resumirlo en el control de chakra. Digamos que para ejecutar un jutsu necesitas una proporción exacta de chakra para manifestar tu jutsu en cuestión. Sin embargo, no tener un control exacto sobre tu chakra te ocasionará problemas de rendimiento, desgaste y como consecuencia tendrás un jutsu desproporcionado. Diciéndole la lógica de entrenar el control del chakra y lo necesario que es al querer realizar un jutsu de cualquier tipo, le estaba haciendo saber que entrenar en aprender nuevos jutsus no servía de nada si no tenía un excelente control de chakra. ¿Existe algún nivel de aprendizaje mayor que estar parado sobre el agua? Sintiendo curiosidad sobre lo que el rubio hacía sobre el pequeño lago, y siendo de las niñas que comprendían las cosas con solo decírselos una sola vez, la Uchiha deseaba obtener más conocimiento por parte de su adversario en secreto. El control de chakra es extenso, y es que caminar sobre los árboles y el agua son aspectos fundamentales. Luego, si quieres dominar un elemento de la naturaleza en particular, es necesario realizar actividades para el control de chakra añadiendo un elemento. Dando por terminado su pequeña conferencia a su única oyente en el lugar, o eso es lo que se creía a simple vista, y mientras que el Uzumaki esperaba para saber si la Uchiha tendría otra duda, sin embargo, lo que estaba por preguntarle era lo último que esperaba. Pareces saber mucho sobre el chakra. Pero dejando esa cuestión a un lado, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. Mostrando la seriedad necesaria para que el chico captara su punto, Natsumi se mantuvo por un momento en su lugar mientras el silencio inundaba el lugar, a excepción de la batalla que se mantenía en el lago. Naruto simplemente asintió sin rechistar para que ella disparara su pregunta. ¿Sabes cómo activar el Sharingan? Capítulo 4: Pasatiempos. Ella podía definirse como la típica niña consentida por su familia, y es que a pesar de haber sido una mujer, resultó no ser criticada o mancillada por su familia, pero no podía decir lo mismo de su clan, que en su mayoría la veían con rastros de asco en sus rostros apáticos. Además de ser la envidia de las chicas, era bastante odiada por su clan. Pero nada de eso la detuvo, y en cambio se juró a sí misma ser la Uchiha más poderosa de Konoha, prometiendo también a su querida madre que se convertiría en su más grande orgullo. Viendo a cada momento como su hermano mayor tenía mayores preferencias en todos los aspectos, tanto su padre como el clan buscaban de Sasuke el vivo reflejo de lo que en su momento representó Itachi Uchiha, buscaban la perfección en el chico en cuestión, y por ese motivo no tenía ningún apego o aprecio por su padre. Tampoco es que lo odiara, pero si tendría que elegir a su padre o su madre, definitivamente iría hasta el final con Mikoto. ¿Odiaba a Sasuke? Definitivamente no lo hacía, pero sí que tenía cierto recelo por él al tener casi todo el mundo a sus pies. Nada de eso le importaba, ya que al final consideró volverse más poderosa y demostrarle a todos lo equivocados que estaban. Siempre que veía a Sasuke tener sus horarios de entrenamientos y enterarse de lo que su clan le enseñaba, Natsumi aplicaba lo mismo pero con el doble de esfuerzo. Día tras día iba aumentando el ritmo en su entrenamiento, que consistía en puro trabajo físico para incrementar su resistencia a la hora de pelear, que su fuerza al momento de moverse fuera mucho mayor. Luego le pidió a su mamá que le enseñara el estilo de pelea del clan, el puño interceptor, por lo que ella pudo leer en varias ocasiones, y siendo Mikoto una madre que buscaba el bien para sus hijos, se programaba para entrenar personalmente a su querida hija por las tardes ya cuando los deberes del hogar estaban terminados. Antes de comenzar con tu entrenamiento, debes saber que el estilo del puño interceptor se debe aplicar con el Sharingan activo. La razón es simple, y es que al tener tus ojos activados mientras ejecutas el estilo, hace que tus movimientos se agudicen, además de potenciar todos tus atributos físicos y perceptivos. Ahora, aprender el estilo sin el Sharingan hace que la tarea sea mucho más difícil, sin embargo, no es imposible si te lo propones. Tales eran las sabias palabras que su madre le proporcionó antes de siquiera adentrarse en terrenos que no le favorecía en estos momentos, pero su determinación por volverse la más fuerte era latente en su friolento corazón, que en ningún momento pasó por su cabeza la idea de echarse para atrás. Había pasado un año desde que comenzó su entrenamiento con su madre, y el día en que las inscripciones a la academia estaba abiertas llegaron. Luego 2 semanas después anunciaron su ingreso junto con Sasuke.
No sabía qué esperar de un lugar repleto de otros niños, en que podían pensar sobre si eran débiles o fuertes. El día de asistir a la academia llegó para todos los que habían querido ingresar a la Academia Ninja, y lo que en un principio resultó en algo interesante para Natsumi rápidamente ese pensamiento se oscureció al mirar de cerca la realidad, y nadie de allí era lo suficientemente interesante para que valiera su tiempo. Ahora después de unos meses veía cómo era contraproducente asistir a clases cuando no te enseñaban nada relevante para formarte como ninja, siendo más abundante la teoría que la práctica, y desconocido para ella no era la única que mantenía ese pensamiento, solo que a diferencia de ella, él sí que sacó provecho de toda la situación y mientras se nutría de conocimientos en la academia, estudiaba arduamente en el arte del sellado. Jamás imaginó que alguien externo a su clan se podría equiparar a ella en un combate, y lo fue durante todo un año, pero viendo que no todo dura para siempre, la realidad la golpeó por completo cuando ese extraño niño de cabellera rubia usó algún tipo de artefacto para inmovilizarla por completo. Fue muy desesperante para ella sentir cómo no podía mover ni un solo músculo de su cuerpo, incluso cuando había trabajado plenamente en su entrenamiento. Ahora llegaba alguien con las habilidades suficientes como para dejarla fuera de combate, y en primera instancia le irritó como nunca. No podía ni ver al niño en cuestión por la furia que se guardaba para sí misma, e incluso si no le hablaba en un inicio, menos lo haría en estas circunstancias. Luego de eso pensó mucho las cosas y la percepción que ella tenía sobre los demás cambió con brusquedad después de tener esa charla con su familia durante la cena. No pensó y tampoco quiso hacerlo, pero saber que su padre realmente estaba sorprendido de que ella fuera derrotada era algo, pero luego entendió que su papá realmente estaba al tanto de lo que hacía y el progreso que seguía, le hizo sentir extraña. Él realmente sentía genuina preocupación o expectativa por ella. La posibilidad de que fuera un sí era demasiado lejos, pero después de esa noche puede que las probabilidades hayan sido cambiadas. También su molestia por el chico de pelo rubio se mermó relativamente, y en vez de sentir odio por el niño que la venció justamente, sintió curiosidad por saber más de él, y siendo ya Sasuke el reto a superar, tal prominente barrera había caído por completo para después tener como objetivo principal superar a Naruto Uzumaki. Guión bajo 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 guión bajo. Cuando en un inicio buscaba la aprobación de su padre como en el clan al que pertenecía y honraba, ser una Uchiha era un privilegio y bien que sabía de antemano la posición en la que se encontraba, naciendo toda esta idea desde que Sasuke era el centro de atención, también buscaba un poco de la compañía de Itachi, pero era tan difícil que era muy raro verlo rondando por su hogar. No supo el instante en que ella internamente decidió acercarse al chico de cabellera rubia en aquel atardecer, mientras que iba de regreso a su casa después de salir a dar un paseo por la aldea, lo había visto allí, corriendo perfectamente sobre el agua mientras tenía un pequeño enfrentamiento contra otro niño rubio que era idéntico al Uzumaki. Más extraño fue verlo en otro lugar, más apartado del lago en donde luchaban ambos clones. Observó al sereno niño leyendo con una inmensa tranquilidad un libro que era desconocido para ella. Siendo apodado por toda la academia como el último muerto, todos pensaban que era el mayor fracasado de la historia, tanto alumnos como los mismos profesores tenían esa idea plasmada sobre el Uzumaki. Sin embargo, el fracaso de la academia estaba haciendo cosas que ni siquiera han enseñado en clases y jamás lo harán. ¿Cómo es que había mejorado tanto en un año? Ella no podía saberlo con exactitud, pero empezaba a parecerle mucho más interesante de lo que en un inicio habría imaginado. Solo tal vez su constante derrota fue el detonante para que el niño se viera obligado a volverse mejor. Ella tenía plena certeza que desde allí comenzó la mejora constante de Naruto. Al inicio preguntó al chico sobre todo lo que hacía en el agua y cómo era posible hacerlo, como una forma de saber si sabía exactamente lo que hacía y no se trataba de un juego tonto. Pero más temprano que tarde, sus dudas como las preguntas que le hacía eran respondidas a la brevedad, no dejando espacio para divagar o hacer una línea de palabras para intentar tapar su engaño. Como no era una conocedora exacta de todo lo que el chico le dijo, lo tomaría en cuenta para después preguntarle a su madre si lo que le dijo era verdad. Aunque ella quiso más, a pesar de tener información que muchos o todos los niños de la academia no tienen, Natsumi quiso saber algo más, una información que solo le concierne a su clan y nadie más. En caso de que el chico simplemente dijera que no sería aceptable para ella ya que demostraría ver que hay límites en lo que uno puede aprender allí fuera. ¿Sabes cómo activar el Sharingan? Si antes había obtenido una pequeña atención del niño tras hacer sus preguntas, después de lanzar esta última sin duda hizo que el Uzumaki de ojos azules dejara de leer su libro de Fuinjutsu, que pudiendo lograr alcanzar a ver el título del libro con gran dificultad,
parecía ser el 7, dato que concuerda con lo que le dijeron aquella noche sobre el número de libros que hay. A pesar de saber que no tienes las cualidades suficientes para usar el Sharingan, deseas tenerlo. No entendiendo cómo una niña tenía deseos de obtener un poder que refleja la oscuridad del individuo, parecía que todos eran ignorantes y decidían omitir la gravedad que se cuenta al obtener el poderoso ojo ocular del clan Uchiha. Era demasiado desalentador para Naruto. ¿Sabes cómo activarlo o no? Sintiendo desesperación en lo que el chico le decía, su hambre de poder era latente como su sangre que siempre hervía por una pelea, ganaron nuevos horizontes al sentirse su desesperación en sus ojos de color onix, sentimiento que rápidamente fue apaciguado por las palabras del chico. Experimenta una situación lo suficientemente fuerte como para que tus emociones estallen de odio o tristeza, esa es la manera más fácil para adquirir el Sharingan. Dudo mucho que quieras saber la ruta más difícil. El Uzumaki dijo sin mucho ánimo, ya que no quería entrar más en detalles, aunque no es como si ella ahora fuera a preguntarle cómo obtener el Mangekyou Sharingan. ¿Solo eso? No parece muy complicado de tener el poder más ansiado por mi clan. Dudando un poco sobre lo que el rubio le dijo, Natsumi no encontraba la conexión con ambas cosas, por lo que tratando de hacer a un lado eso último, ella misma averiguará cómo obtener el Sharingan. Lo que tú digas, pero luego no vengas a lamentarte por lo que te suceda durante el proceso. Sintiendo como la ignorancia era abundante en la mente de la Uchiha que no se mostraba impresionada por los métodos tan cuestionables, la realidad es que Natsumi no se hacía ni idea del alto precio a pagar por obtener un poco de poder. Pensando que era suficiente por hoy, el Uzumaki deshizo los clones que luchaban sobre el lago, a su vez que trazaba varios sellos con sus manos a una velocidad moderada. Todavía era muy difícil para él ejecutar su técnica, pero en tanto no se equivocara en la secuencia de sellos todo debería de salir sin mayor problemas, y con eso último pasando por la mente del rubio. El último sello quedó registrado e inmediatamente después desapareció del lugar en un destello amarillo. Hola, Teuchijiji. Ayame-ne. ¿Cómo estuvo hoy su día? Apareciendo de la nada sobre el techo de una casa, Naruto saludó con alegría a la pequeña familia que iba de camino a su hogar, quienes después de tener un día de trabajo agradable y las horas habían pasado, era el momento de regresar a casa. Y siendo tan cotidiano para la familia el ver cómo el pequeño rubio aparecía ante ellos en algún momento de su trayecto, este último se les unía en su pequeño viaje. Oh, eres tú Naruto. Casi pensábamos que nos habías olvidado. Sintiendo un poco la necesidad de jugar con el niño tras su demora, la verdad era extraño para ambos no ver a la bola de energía con ellos por todo el día, pero luego de que el mismo Naruto les dijera que estaba entrenando arduamente, tanto padre e hija comprendieron las acciones del niño, y así como ellos hacían sus actividades propias, Naruto también hacía las suyas con tal de cumplir su ambición. Yo jamás podría olvidarme de ustedes. Son la familia que nunca tuve, y aunque me obligaran a sacarlos de mi vida es algo que no sucederá. No retrocediendo a su palabra, les haría saber a todos que nadie podría separarlos por más adversidades que lleguen, y estando totalmente dispuesto a cuidarlos en caso de que alguien trate de lastimarlos, era otra de sus razones para volverse más fuerte. Oh vamos, te tomas demasiado en serio las cosas, nosotros no nos vamos a ningún lado así que deja de preocuparte por eso. Dijo Ayame con una cautivadora sonrisa, todavía siendo demasiado difícil para Naruto aceptar sus palabras, parecía que él conocía más al pueblo de lo que nadie más creería. Solo trato de protegerlos, por eso decidí ser fuerte además de convertirme en Hokage. Naruto dijo sin muchos rodeos, y no estaba esperando una aceptación por ambos, simplemente lo haría porque quería y ya. Supongo que no podremos sacarte eso de la cabeza, pero no importa realmente. ¿Tenías pensado hacer algo en casa? Decidiendo que había sido suficiente charla al respecto, Ayame quiso abordar otro tema y quitar un poco el ambiente pesado que se sentía por el aire, ya sea porque lo grave que era a ojos de Naruto, eran casos en los que Ayame y su padre no querían saber. Además de estudiar, no. No tengo mucho por hacer a decir verdad, pero así me siento cómodo. Entonces dejarás todo eso a un lado y esta noche la pasarás con nosotros. Sin haber esperado a que el rubio intentara excusarse sobre su solicitud, Ayame directamente fue lo más directa posible en cuanto no había posibilidad de echarse para atrás, y en un rápido e inteligente movimiento agarró la pequeña mano del Uzumaki, haciendo de esta noche algo distinto para Naruto, fuera de los entrenamientos o el estudio continuo del Fuinjutsu, muy para la diversión de Teuchi que simplemente observaba la interacción que esos dos tenían, y muy en el fondo de su corazón. Agradecía a Naruto por haber llenado un hueco en el corazón de su amada hija.
tratándose de dos hermanos que peleaban dentro de las limitaciones, ya que para Naruto era muy difícil tener que hacer otra cosa que no fuera estar en su casa en un absoluto silencio, o que sus clones estuvieran a los gritos mientras practicaban la manipulación del chakra. Guión bajo 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 guión bajo. Kumogakure. Todos ustedes asegúrense de cumplir con la misión entregada por Raikage-sama. No debe existir el margen de error en el plan señalado y previamente estudiado. Incluso si sus caminos se desvían durante el proceso, lo que verdaderamente importa aquí es obtener el poder del Byakugan. Capítulo 5. Punto de quiebre. Para Naruto no era tan extraño de sentir cómo sus habilidades aumentaban de manera desproporcionada, debido a los pequeños trucos que este mismo explotaba al 200%. Lo último que deseaba era quedarse atrás y no tenía tiempo para jugar a ser estudiante de academia. Conocía los peligros que habían fuera de la aldea y cómo estos iban a golpearlo con todas sus fuerzas si decidía no hacer nada. Todavía se lamenta un poco por la lamentable academia. Ya había pasado otro año desde que demostró no ser un chiste, pero tampoco se dispuso a presumir de todas sus mejoras, simplemente hacía lo mínimo para avanzar en su trayecto como estudiante. Actualmente no se sentía del todo bien, ya sea gracias a su percepción como Uzumaki o ser un sensor que le ilustra las presencias que uno nunca ha visto antes, era como un enorme faro que te indicaba quién podría ser un posible hostil o un compañero. En este caso, Naruto trataba de no ignorar estas múltiples presencias que se encontraban a las afueras de la aldea, lo peor es que han estado allí desde hace un par de meses. No entendía mucho del arte en el espionaje, pero quedarse en un solo lugar por mucho tiempo no era bueno. Pero Naruto había intuido que nadie de Konoha los había sentido. Naruto no podía describir su cansancio en este día, pero simplemente había hecho un esfuerzo sobrehumano que tanto su cuerpo y mente estaban fuera de cualquier tipo de juego. Muchos simplemente lo describirían como un lunático que simplemente perdió la cabeza por completo, pero Naruto tenía unas ideas que cambiaban su percepción. Extraño para él, y más incómodo por su situación, Naruto sintió como su cuerpo temblaba por momentos mientras que un escalofrío lo recorría por completo, y fue ahí cuando se sintió observado por alguien. Siendo más rápido como nunca se levantó de la cama en donde se encontraba descansando, y pensando que no podría dormir gracias a este pequeño malestar, vio por todos lados en busca de la persona que estuviera acechándolo, sin embargo, no había nada. Tal vez no era nada, pero solo como medida de precaución hizo lo que tenía que hacer y se concentró para sentir sus alrededores, pero para gran alivio para el Uzumaki, rápidamente se percató que no había nadie, eso era bueno. No obstante, muy lejos de que todo estuviera bien, aquellas presencias que acechaban Konoha ya no se encontraban en su posición, e intentando seguir el rastro de sus energías, rápidamente llegó a ellos, pero no del modo que le hubiera gustado ya que pudo detectarlos ahora por dentro de la aldea. Naruto debía admitir que eran rápidos, tan rápidos que se maldijo a sí mismo al saber que no era rival para ellos si en algún momento decidía enfrentarlos, ya que en cuanto menos lo pensó, estaban en el lado receptor de la residencia Yuga y en un minuto ya se encontraban a las afueras de la aldea. Sabía que si iba detrás de ellos sería evidente llamar la atención del viejo Hokage, pero era parte del pequeño plan que se formaba según lo que él hiciera, por lo que tomó lo necesario para una pelea y salió de su casa y empezó a moverse por los tejados a una velocidad similar a los intrusos que para este punto se alejaban de Konoha. Muy independiente de su enorme cansancio y agotamiento de su chakra tras haber logrado vaciar sus lagunas de reservas, siempre tenía medidas para contrarrestar este tipo de obstáculos, y siendo solo gracias al mismo arte de sellado que lo hacía posible. Trazó un par de sellos con sus manos y una parte de su cuerpo se iluminó para que se revelaran dos pergaminos, del cual el primero salieron varias pastillas y una variedad de alimentos, a la vez que una bebida extraña se hizo presente. Por supuesto que Naruto tuvo que invocar un par de clones para que le ayudaran a tomar cada cosa. Primero fueron los alimentos de procedencia totalmente dudosas y la apariencia de este mismo indicaba que no era recomendable consumirlo. De todos modos el Uzumaki ignoró por completo para seguido tomar las pastillas que había guardado y los efectos detrás de su consumo se hicieron presentes de manera inmediata. Pero no olvidando tomar aquella bebida, era el regulador de la amalgama de potenciadores que este mismo creó al jugar con los componentes de la comida ninja, casi como una píldora para soldado, pero abiertamente mejorada para nutrir su cuerpo. Y ahora que había recuperado por completo sus energías, así como sus fuerzas y velocidad volvieron a la normalidad, ahora solo faltaba utilizar el otro pergamino que seguía sellado. En tanto quitó el sello del pergamino, del salió otro pergamino pero era mucho más grande, por lo que ahora necesitando ayuda de sus clones, los tres iban corriendo a una velocidad exacta mientras sus clones cargaban el pergamino. Más.
Ahora, era su turno de realizar el proceso y con ello un intrincado totalmente complejo de sellos aparecieron sobre sus dos manos y de manera lenta pero segura las colocó sobre el pergamino. La imaginación era superior y los límites existían, pero Naruto hizo que el límite se fuera por la borda y con su compleja mente brillante, hizo algo que no muchos habrían creído posible. Absorción de chakra. Tal era el funcionamiento de su creación que rápidamente sentía como el chakra que él mismo almacenó en el pergamino ingresaba en sus bobinas y se enriquecía de su propio chakra hasta sentir como estaba lleno y volvió a sellar el pergamino para seguido sellarlo sobre otro pergamino. Y ahora estando completamente listo, estaba seguro de que esta próxima batalla se alzará con la victoria. Guión bajo 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 guión bajo. Podría decirse que esta era su primera misión no oficial como shinobi y para él era todo lo que necesitaba en estos momentos. Había estado reprimiendo su emoción cada vez que aprendía un nuevo jutsu, o en casos donde aprendía cosas nuevas, y ahora mismo tenía muy en claro contra quienes iba a lanzar todo su poder. Decidiendo que debía frenar de algún modo al pelotón de 4 shinobis, Naruto trazó rápidamente una secuencia de sellos con sus manos y mientras terminaba su movimiento con un sonoro aplauso que fue escuchado por los Jounin de élite de la aldea oculta entre el rayo, absolutamente se detuvieron al mirar cómo delante de ellos la tierra se levantaba y formaba un gigantesco muro. Muy bien, parece que nuestro plan no ha salido del todo perfecto, tal y como Raikage-sama nos lo dijo con anticipación. Observando por detrás suyo a un niño de cabellera rubia, el que parecía comandar al pequeño grupo de ninjas se dio media vuelta para observar quién había logrado atraparlos en su pequeño acto. No sé cuál es el motivo por el cual salieron huyendo de Konoha, pero secuestrar a alguien es incentivo suficiente para matarlos. Decidiendo hacerse el duro durante la siguiente confrontación, Naruto se percató casi de inmediato los uniformes que portaban sus enemigos, y la bandana que colgaban sobre sus cabezas fue razón más que suficiente para tomarlos completamente en serio. Tal y como su rápida anticipación fue efectiva al ver cómo cada uno de ellos era un Jounin, le hacía valer que esto no sería una pelea fácil. Por supuesto, no sería fácil para ellos. Un maldito mocoso fue el que nos descubrió. Debe de ser un chiste, al igual que esta aldea, se han vuelto terriblemente débiles como para que hayan sido incapaces de siquiera imaginar lo que sucedía ante sus narices. Yo digo que lo matemos rápidamente antes de que en verdad alguien se percate de nuestra presencia y traigan refuerzos. Ni siquiera es un shinobi, todo esto es un lastre para Konoha, en verdad jamás imaginé que sería tan fácil una misión. Hablando entre ellos como si esto fuera una buena ocurrencia tardía, Naruto sin embargo analizaba a sus oponentes con la mirada mientras que en su cabeza empezaba a formular estrategias para derribar a cada uno de ellos. Están especializados en la captura y asesinato como ninjas de alto rango, y definitivamente no puedo alargar una pelea con estos tipos o de lo contrario moriré. Entonces, si ese es el caso, usaré lo mejor que tengo desde el inicio. Planteando seriamente sus opciones en su mente, el ojo crítico y calculador de Uzumaki divisó la forma en que marcaría a cada objetivo en caso de que alguno de sus jutsus no fueran efectivos, solo como medida de seguridad. Jutsu multiclones de sombras. Naruto exclamó con fuerza mientras mantenía el sello característico en una cruz sobre sus manos y numerosas nubes de humo aparecían sobre todo el bosque, y la vista que recibió a los ninjas de Kumo fue de sorpresa al ver a más de 500 clones de ese mocoso rubio. 100 de ellos se abalanzaron sobre los perplejos ninjas invasores, quienes no tuvieron más tiempo para seguir en sus estados de conmoción al ver cómo todo un ejército de rubios se iban en contra de ellos. Los shinobi de Kumo no lo dudaron ni una vez y cada uno sacó su respectiva katana y con gran agilidad esquivaban los clones mientras los disipaban a un ritmo alarmante con el simple mover de sus tajos sobre las formas de Naruto, pero muy lejos de sentirse decepcionado, el rubio simplemente esbozó una gran sonrisa al saber que su intención no era eliminarlos. Liberación del elemento fuego, gran bola de fuego. Amasando sus exorbitantes reservas de chakra sobre 100 clones que estaban en formación, cada uno de ellos liberaron majestuosas bolas de fuego que sobrepasaban los 10 metros de circunferencia, pero no siendo suficiente para Naruto, quiso asegurarse de que este ataque fuera completamente devastador. Liberación del elemento viento, gran avance. Habiendo trazado los sellos necesarios para ejecutar su técnica para la colaboración con el elemento fuego, otros 100 clones del rubio se posicionaron y lanzaron una ráfaga de viento que al entrar en contacto con las bolas altamente calientes de fuego ganaron una velocidad mayor, y la dispersión sobre el fuego se mezcló con el aire que los rodeaba,
Y en un inicio los shinobi de Kumo estuvieron a punto de contrarrestar el ataque del pequeño niño, pero en cuanto vieron cómo no había tiempo para hacer nada, 3 de ellos fueron consumidos por las llamas mientras que el líder del pequeño escuadrón saltó lejos del lugar. Maldiciéndose internamente al ver cómo todo su equipo había sido carbonizado, muy seguramente las llamas consumirían sus cuerpos hasta dejarlos hechos cenizas. No obstante, recordó algo importante y su furia se disparó al saber que su objetivo también había sido consumido por las intensas llamas rojizas. Estuvo tan ocupado de salvar su propia vida que olvidó completamente el objetivo que Tsukage le ordenó llevar, pero ahora que fue caso perdido, lo mínimo que iba a hacer es matar a este pedazo de mierda. En alguna parte del bosque que se incendiaba rápidamente, Naruto estaba jadeando de cansancio al sentir cómo sus reservas de chakra se vaciaban rápidamente tras haber lanzado más de 200 jutsus en un momento. Sin contar el hecho de que debido a su propia emoción casi comete una gran estupidez, tuvo el tiempo más que contado para recoger el saco de tela que yacía por el suelo, y antes de que las poderosas llamas arrasaran con todo a su paso hizo gala de su dios del trueno volador, que todavía se encontraba en una versión muy temprana de lo que sería al final. Parece que fracasaste en tu pequeño plan. Ahora, enfrenta las consecuencias. Escuchando una voz totalmente audible para el agitado Naruto, sus palabras contenían un grado de severidad y fuerza que intimidó brevemente al niño, pero en tal caso el rubio no tuvo el tiempo ni la destreza para esquivar el ataque entrante que golpeó brutalmente su cara, y sin las fuerzas suficientes para mantenerse firme, salió arrastrándose por el suelo mientras comía algo de tierra. Definitivamente te subestimamos. Sin embargo, así como tú hiciste lo más rápido en eliminarnos, yo haré lo mismo contigo, mocoso de mierda. Soltando sus palabras con una rabia contenida y con un veneno tan aberrante, el último Jounin que sobrevivió observó con desprecio el cuerpo mal herido de Naruto que seguía tumbado en el suelo. Liberación del elemento rayo, fuerza negativa. El Jounin de Kumo exclamó con ira mientras que de su boca salió una poderosa lanza cargada con un inmenso poder de rayos, y siendo casi imposible de esquivar para el rubio que permanecía inmóvil, rápidamente la lanza se estrelló sobre el cuerpo de Uzumaki, quien no pudiendo evitar gritar desgarradoramente de dolor. Era propio decir que esta era una técnica de asesinato totalmente efectivo ya que se producía al instante en que el ataque golpeaba a su objetivo, y siendo nada más que una poderosa descarga eléctrica que destroza todo a su paso, era fácil decir cómo semejante ataque atravesó los pulmones del Uzumaki, y este último empezaba a dejar salir chorros de sangre tanto de su herida como de su boca. «Oh, pero esto es...». Diciéndose a sí mismo lo que sus ojos veían, a un lado suyo se encontraba el saco de tela que tiempo atrás cargaba sobre sus hombros, y no teniendo una explicación plausible sobre cómo había pasado, simplemente agradeció a Kami por la enorme suerte que tenía, olvidando totalmente al moribundo Uzumaki que se inundaba en su propia desgracia y éste podía ver más allá de la vida. En tanto agradeció que su objetivo seguía con vida, nada más le importó al ninja de Kumo, y con renovada alegría tomó aquel saco y colocándolo con sumo cuidado sobre su hombro, estuvo dispuesto a marcharse finalmente del lugar que se encontraba en llamas. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia adelante y terminar con su misión, por un solo momento sintió como el ambiente en sus alrededores cambió bruscamente, y tentado por la curiosidad de saber lo que sucedía, estuvo a nada de darse media vuelta, de no ser porque su cabeza había sido dividida de su cuerpo en un corte absolutamente limpio y preciso, tanto que en ese momento exacto en el que sus ojos conectaron con la mirada indescifrable de aquel niño de cabello rubio llegó hasta él. Había comprendido que ese niño no era cualquier persona que se encontró con su inminente muerte, más bien, habían sido ellos los que se toparon con la muerte en carne y hueso, y después de que ese pensamiento se esfumara en la nada, lo siguiente que vio fue una eterna oscuridad. Fin de capítulo.